10:24 de la mañana, estamos en Radio APA 88.9, desde Potrero de los Funes al mundo. Y hoy tenemos un invitado, pero especialísimo, directamente desde el Perú, el señor Fernando Bendezú, abogado y espiritualista, ¿puede ser? ¿Algo así? Algo así, algo así. ¿Cómo es el? La primera pregunta se me ocurre antes de que se presente es ¿cómo se mezcla la abogacía con la espiritualidad? Porque conociendo a algunos abogados no son muy espiritualistas, que digamos. Sí, definitivamente, y algunos espiritualistas no son abogados, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Aquí en San Luis, una vez más, justamente comentaba fuera del aire, ya he tenido oportunidades antes de venir a este lugar tan especial. Y dentro de mi investigación del fenómeno OVNI, pues, que ya tengo ya prácticamente toda mi vida, ha sido una motivación personal el investigar este fenómeno, que me llevó inclusive, aunque suene a fantasía, me llevó a tener experiencias de contacto físico, por lo cual cambió mi vida pues sustancialmente, ¿no? No solamente mi vida, sino la vida de mi entorno, de mi familia, de amigos, algunos vecinos que terminaron siendo infectados por esta situación. Y entonces tuve que tomar una decisión también, porque la experiencia de contacto a mí me toca vivir prácticamente terminando la carrera de Derecho. Ah, o sea, perdón, una experiencia de contacto extraterrestre. Así es, sí. Bien, sí. porque uno nombra la palabra extraterrestre y suena como algo casi imposible. Y sí, pues, y es que hoy en día ya no podríamos decir, quizás hace 20 años, cuando yo comenzaba, todavía estaba digamos, en el inconsciente colectivo, la idea de fantasía, la idea. Hoy en día ya no. Nuestras grandes autoridades han venido, aunque raquíticamente lo digo, han venido desclasificando, confirmando, aseverando de que definitivamente no estamos solos en el mundo. A mí una de las cosas que más me ha sorprendido ver en mis años de investigación y de viajes, no es haber conocido o haber visto a seres extraterrestres, sino haber conocido más bien autoridades políticas, gubernamentales y religiosas de nuestro mundo que habían sabido esto y mucho más y no se lo habían contado ni a su mamá. Ah, ¿del aspecto Argentina o en Perú? No, a nivel mundial. A nivel mundial. Sí. ¿Y por qué pasa eso? Y entonces a mí me dio una gran sorpresa eso, ¿no? O sea, conocer personas que son autoridades políticas, gubernamentales y religiosas. Sí. Y cuando me enteré, y no solamente saben esto, tienen evidencias, fotos, las naves, los cuerpos. Hay pruebas. Y hay pruebas. Y nosotros que a veces teníamos en la idea preconcebida de que quienes hemos vivido una experiencia traemos la buena nueva, traemos la novedad. Claro. No, habíamos sido la última rueda del coche, por decirlo así. Uh-huh. Esas autoridades o nuestras autoridades lo habían sabido desde siempre. Y entonces cuando se les pregunta a ellos, pero ¿y por qué se lo ocultan al mundo? Sí. Y es que la única respuesta que siempre hemos tenido, no se puede decir esto a nadie. ¿Cuál sería el problema? Entonces, bueno, ya empezamos a conjeturar, y no solamente conjeturar, sino también de alguna manera hacer uso de la lógica y el sentido común de que definitivamente en nuestro mundo existe toda una suerte de poderes o poder Sí. que desde siempre ha mantenido el control de la sociedad. Lo han denunciado mucha gente, investigadores, ufólogos, el caso de William Cooper, un personaje muy vinculado a la dirección de la Marina de Guerra del Servicio de Inteligencia. Lo dijo en sus pocos textos que había escrito, y él decía, ¿no?, de que definitivamente hay un poder que se quiere adueñar del mundo. Lo quiero decir antes de que me maten porque yo sé que me van a matar. Está loco, conspiranoico, loco de mente. Terminó haciendo esa denuncia y terminó después con 6 balazos. Y así casos como él han habido muchísimos casos. El mismo caso de Kennedy, que pareciera ser que quería revelar al mundo de que había un poder oculto. Esa es su última manifestación, ¿no? Un poder oculto, algo o alguien o alguienes, Claro. que se creen mejor que tú, que yo, que la humanidad, y que quieren adueñarse del mundo, que quieren hacer lo que a ellos les parece el mundo, ¿no? Entonces, hay un poder detrás y en todo ese contexto está metido el fenómeno OVNI. Ahora,
¿Y por qué? Me surge la pregunta, ¿cuál es? Me imagino ustedes que estarán detrás de todo esto e investigando día a día. ¿Cuál sería la explicación relativamente, entre comillas, coherente por el cual no quieren que esto se haga masivo? Como todo en la vida, y sobre todo en estos últimos años, podemos nosotros concluir de que la información es poder, el conocimiento es poder. Claro. Divide y reinarás. Y entonces si hacemos solamente porque bueno, soy abogado, pero gracias a la experiencia que me tocó vivir, tuve que incursionar en todos los campos finalmente, porque el fenómeno OVNI no es solamente investigar el plato, el objeto, las luces, como muchas veces, yo he tenido la posibilidad de interactuar con ufólogos, porque yo no me defino, yo no soy ni contactado, ni soy investigador del fenómeno OVNI, pero para ordenarnos y ubicarnos quizás se utilizan esas nomenclaturas. Sí. Yo simplemente digo, soy Fernando Bendezú. Alguien que le tocó vivir, o me tocó vivir una experiencia extraordinaria de la cual saqué conclusiones, empecé a investigar, empecé a husmear, empecé a curiosear y me di con grandes sorpresas. Entonces, toda esta información en el mundo entero termina uno pues incursionando en antropología, en psicología, en sociología. Te vas llevando. Así es, y vas encontrando vestigios por aquí y por allá, y en donde el fenómeno OVNI finalmente no es solamente el estudio de los objetos o de las luces, sino implica la vida misma. De hecho, el mensaje, o más que mensaje, porque tampoco, yo digo, no hay mensaje, ellos vienen acá para recordarnos. ¿Recordarnos qué? ¿Quiénes somos y para qué hemos venido a este mundo? Y entonces cuando empezamos a cuestionar quiénes somos y para qué venimos a este mundo, nos dicen ellos, pues observa tu mundo, ¿cómo está? Y si observamos objetivamente, intuitivamente el mundo, nos damos una sorpresa de que el mundo está bajo el yugo de la injusticia. Completamente. Siendo abogado. Sí. ¿No es cierto? Entonces, y yo muchas veces en las conferencias que he dado, me han invitado inclusive facultades de Derecho en Perú, y yo se los he dicho, o sea, soy abogado, pero ya descubriendo evidencias, investigando, el derecho, la abogacía, el poder judicial no es para el derecho de alimentos o muchas veces digo, o el ladrón que le robó la cartera a la abuelita. No, de eso no trata el poder judicial. El verdadero poder judicial trata de legalizar lo ilegal. Sí. Es la venta y compra de fronteras, es la matanza de miles, millones de seres humanos legalmente. Claro. Es como que los grandes poderes se protegen de nosotros. Claro, en realidad. y a nosotros nos venden una imagen totalmente distorsionada que nos mantiene pues una vida entre comillas civilizada mientras tengamos televisión, luces, ¿no? Entonces, las distracciones. Efectivamente, y hemos terminado minimizando la vida en solamente comer, dormir y producir. Claro. Entonces, ¿cómo es posible que vengan personas de otros mundos, de otras dimensiones, a llamarnos la atención de eso, algo tan básico que nosotros los seres humanos, por una cuestión de lógica y sentido común, deberíamos nosotros de manera natural y espontánea haberlo comprendido? Entonces, claro, cuando empezamos a investigar también por qué no hemos comprendido de esa manera natural y espontánea, nos vamos dando cuenta y vamos descubriendo de que hemos sido pues controlados psicológicamente de una manera cultural. O hemos culturizado una desinformación a nivel mundial donde nuestra mente no ha sido verdaderamente educada en sus verdaderas dimensiones. Claro. Ahora, me surge la pregunta, ¿desde cuándo se estima, ustedes que están en el tema, desde cuándo se estima que viene esta manipulación para que nosotros... Y bueno, de toda la vida. Desde la creación de la humanidad. Y vayamos a decirlo de repente quizá un poco antes. Quizá. Un poco antes también. un poco antes quizá. Mi compañero dijo recién algo y clave que es el puntapié para hacerle una pregunta. Él dijo, la creación de la humanidad. Hay una teoría que dice que nosotros somos creaciones de los extraterrestres. ¿Esto qué se sabe acerca de eso? Bueno, científicamente ya definitivamente todos los preceptos anteriores que hemos tenido de la creación se han ido modificando. Hoy en día, por eso, no creo que exista nadie, y no es que no crea, estoy casi seguro, no existe nadie en el mundo, absolutamente nadie en el mundo, que sepa realmente cuál es el propósito y el verdadero sentido de la presencia
no humana o de la visita no humana aquí a la Tierra. Eso uno. Y segundo, científicamente se ha venido demostrando y descubriendo, ¿no?, de que definitivamente han habido muchas otras humanidades antes de la nuestra. Entonces, ¿quién? ¿En qué momento? Si supuestamente la historia oficial nos enseña que tenemos, que creo, cerca de 1 millón de años en la Tierra, pero no, existen evidencias de muchas otras civilizaciones antes. Claro. Entonces, ¿quién nos ha creado o nos han fabricado o somos una cuestión de una creación, un experimento? Son muchas las alternativas. Y el tema en sí es tremendamente complejo, ¿no? Sí, porque hace mucho que se investiga y todavía no hay una respuesta concisa. Y el problema es que las respuestas que han tenido a nivel científico no las dan a conocer también. Claro. Yo les cuento, por ejemplo, algo que pasa allá en donde vivo, que es en Tacna. Hay unos petroglifos de Micuya, muy conocidos allá, pero son pequeños petroglifos de Micuya. Micuya es una zona, y en donde esas famosas pinturitas rupestres, ¿qué nos enseñan a nosotros? Nos dicen en los libros de historia, en el colegio, nos dicen que esas pinturitas han sido hechas pues, por gente de la antigüedad, que han hecho con su cincel y su... Sí, los aborígenes. Los aborígenes, ¿no? Nativos. Su cincel y su convito. Y han pintado ahí a la vaquita, a la ovejita y a la gente pasteando sus rebaños. El año 2000 va un grupo de científicos, japoneses, canadienses, y bueno, por esas cosas de la vida termino con ellos, ¿no? Acompañándolos, y llevan pues su suerte misma película de ciencia ficción, sus radares y sus computadoras de alta tecnología, pero ellos buscaban unas piedras dentro de esas, ¿no? Hasta que llegan a unas, no son todas, unas cuantas piedras, y me dicen, acá, y ponen sus máquinas, sus cosas. Bueno, yo no sabía nada, solamente estaba acompañando. Finalmente, concluyen ellos y me dicen, en el mundo entero, se ha detectado en el mundo entero que las pinturas rupestres han sido hechas a base de cincel. El 98% en el mundo. Pero hay un 2%, que son estas que hemos venido a buscar, me dicen, ¿no? Que han sido hechas a base de láser. ¿Láser? Láser. Hablando de miles y miles de años atrás. A nosotros en los libros de historia allá en Perú nos enseñan que esas pinturas tienen 500 años después de Cristo. Y estos científicos me dicen, y siempre recuerdo, le digo, pero ¿cómo ustedes saben la antigüedad? Tenemos una tecnología que se llaman los espectrómetros en aceleración de masas. No entendí, pero se me quedó grabado y tan interesante eso, ¿no? Claro, parece importante. Para determinar la antigüedad. Y la antigüedad que nos bota esta información, me dice, son 50.000 años antes de Cristo. Increíble. A base de láser. Entonces, lo primero que yo pregunté, qué interesante, ¿no? Y todo eso lo van a informar, van a hacer... Y nunca jamás. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Porque habría que reescribir la historia. Y al reescribir la historia, me dice, hay muchos intereses económicos, costaría mucho dinero y no. Y nadie va a querer pagar ese. Entonces mejor así no. Increíble. Mejor así nomás. Para ubicarnos más o menos en el tiempo, ¿en cuántos años hace que usted tuvo el primer contacto, o sea, la primera experiencia extraterrestre? Bueno, mi historia comienza cuando soy niño. Justamente por eso es que me atrevo a contar estas cosas justamente para los niños, para las nuevas generaciones. Yo tenía 5, 6, 7 años, no sé, mis tías abuelas me lo terminan recordando en algún momento, me decían, nanito, pero tú cuando eras niño hablabas de ovnis, veías, yo, pero ¿cuándo? Claro. Y empiezo a recordar que ya yo hablaba de eso. Entonces más o menos recuerdo yo, me iba a la cama a dormir y soñaba. Que una voz me llamaba, me decía, Nano, sal al patio. Entonces yo me levantaba, salía al patio, veía la noche estrellada y en medio de eso veía un artefacto, pues, ¿no? Claro, en ese momento no sabía de qué se trataba. Claro, no podía definir por la edad, con ventanas y de las ventanas me miraban, ¿no? Y yo sentía que me hablaban todo y pum, despertaba. Y eran las 6 de la mañana o 7 de la mañana. He soñado eso. Eso yo lo contaba a la hora del desayuno, del almuerzo, qué sé yo. Pero no era una vez. O sea, me había acostumbrado a vivir eso. Era recurrente. Era recurrente, pero yo obviamente me imagino, después me acuerdo mi mamá me decía, pero ¿cómo vamos a pensar nosotros que lo que tú decías de niño
podía ser cierto y algo tan grandemente cierto. Eso es casi imposible. Entonces, a los 11, 12 años de edad, me invitan a formar a los niños exploradores, Boy Scouts, y me llevan a viajar a un lugar cerca en la frontera de Perú y Bolivia, en el lago Titicaca, a orillas del lago Titicaca. Entonces, para sacar permiso a los 11 años fue tremendo en ese momento, pero bueno, fuimos. Y es ahí donde yo, juntamente con 2 amiguitos, fuimos aproximadamente vagamente recuerdo, unas 50, 70 personas. Yo, de mi edad, éramos los más pequeños, seríamos unos cuantos. Habían adultos, padres de familia. Acampamos en ese lugar y bueno, quedamos entre 3 amiguitos, escapáramos del campamento. Para eso habíamos llevado pues nuestras linternas, eso, y nos íbamos a escapar del campamento. Ah, ustedes 3 se iban ese era a apartar del... Era nuestro plan. Ah, era el plan. Era, sí, pues, sí. Nos habíamos juntado pues Batman, Superman Sí, y sí. Linterna Verde, ¿no? Sí. Nos escapamos los 3 amiguitos con nuestras linternas, nos metimos entre una zona muy parecida acá, sierra, nos metimos en una quebrada, la noche completamente estrellada, luminosa, llena de estrellas, con nuestras linternitas nos metimos, sería medianoche. De pronto, súbitamente, aparece detrás de una de las montañas un objeto, una luz de color anaranjado intenso. Yo no sé, yo recuerdo vagamente, porque yo, bueno, ya tengo ya más de 50 años, en ese momento 11 años, pero la sensación que tuvimos, o tuve, fue que el objeto se vino súbitamente encima de nosotros. O sea, descendió encima, se venía encima de nosotros. Entonces, imagino yo, obviamente botamos la capa, la antifaz y todo, ¿no? Y habremos emitido un grito de susto, Me de imagino. tal manera que levantamos a todo el campamento. Y ahí se suspende la imagen y veo a la cantidad de gente que salieron, padres de familia, las personas mayores, los guías ahí del grupo de Boy Scout, que salieron y todos en el más completo silencio pudimos observar y contemplar cómo este objeto se desplazaba, así. O sea, pudieron verlo todos, Claro, no solo ustedes 3, así sino es. todo el Y campamento. emitía unos flashes de luz anaranjado intenso que más o menos iluminaban cerca de 50 metros a la redonda donde estábamos todo el campamento, con dirección al lago Titicaca en el más completo silencio. Increíble. Entonces es ahí que a mi corta edad, en ese momento por primera vez relaciono yo y digo, eso es mi sueño, Claro. eso es lo que yo he estado soñando siempre. Y no era pues lo que me decía mi familia, fantasía, etcétera, etcétera. No, eso era algo que estaba fuera de mí, no estaba dentro de mí. Es ahí donde comienza mi investigación, de alguna manera investigación, mi interés, más que investigación, mi interés hasta llegar pues a la edad mayor, ya estando en la universidad, donde siempre yo les comentaba a mis compañeros, a mis amigos, también ya tenía algunos amigos que habían tenido sueños con esto, y en donde el año 94 es donde nos reuníamos en mi casa, nos tomábamos unas cervezas, conversábamos del tema, solamente del tema, qué libro habías leído, mira, qué reencarnación, qué vidas pasadas, etcétera, etcétera, qué ovnis, contábamos nuestros sueños, hasta que llegó un momento donde yo les dije, ¿no? ¿Saben qué? Estoy sintiendo muy fuertemente la necesidad de ¿por qué no nos vamos de campamento? Vámonos de campamento. Y en eso de las reuniones es donde yo empiezo a tener los sueños como cuando niño. Porque ya no tenía sueños en la época de la universidad. Claro. Es como que se suspendió y quizá por la vida muy frenética que me tocó vivir, ¿no? Y aparte en la adolescencia uno como que más escepticista de todo. No tanto escepticismo, sino que también disfruté muy intensamente la vida, ¿no? Y ese disfrute, obviamente entiendo yo que cortó también esto, ¿no? Se Estaba suspendió. el foco puesto en otra cosa. Claro que sí. Entonces se dan nuevamente los sueños. ¿Y cuál era el sueño concretamente? Me veía yo caminando en medio de un desierto, la noche estrellada, levanto la mirada a las estrellas, y en las estrellas, en el cielo, se forman como luces de neón y forman una palabra, chuchuco. Eso era el sueño. El sueño. Pero ya te estoy hablando en la universidad, ya Sí, terminando sí. la carrera de Derecho. Ya tenía casi 20 años, un poquito No, menos. No, poco más. Ah, terminando la carrera de Derecho. Tenía, claro, sí, ya sí. tenía 25 años. Entonces,
Aparte un tema que no se puede hablar con cualquiera, ¿verdad? En esa época, me imagino. Claro, era un poco complicado. Claro. Ahora también sigue siendo complicado, pero Sí. entonces yo les comento, digo, ¿saben qué tenía este sueño? Y Chuchuco, ¿pero qué Chuchuco? No conocíamos Chuchuco. Pues no existía esa palabra. Entonces por ahí se comentaba, vamos a buscar Y aparte, perdón, voy a interrumpir, en esa época buscar no es como ahora. Claro. No había internet. No había internet, pues ¿Cómo tenías que hacías ir a la para buscar? biblioteca, Habría que ir a la biblioteca, o claro. conversar con alguien o preguntar a ver quién está loco para podernos dar un poco de información, Claro. ¿no es cierto? Había que buscar un loco como uno. Así es. Entonces, pasan los días y yo me empiezo a asustar en el sentido de que el sueño, ese mismo sueño tal cual se empieza a repetir prácticamente cada 2 días, cada 3 días, cada cual. Llegó un momento que en la semana empecé a soñar como cerca de los 7 días, soñaba como 4 o 5 días el mismo sueño. Es ahí donde yo empiezo a asustarme y yo les digo al grupo, ¿saben qué está pasando? Y me está dando miedo, porque es una cosa ya insistente. Claro. Entonces, ¿qué hacemos? No sabíamos qué hacer hasta que llega un momento, más o menos, ya los sueños comenzaron en octubre del año 94, comenzando octubre, todo octubre soñé, y a fines de noviembre del 94, de ese mismo, o sea, un mes y medio más o menos de sueños intensos, yo ya empecé a asustarme. Uno piensa también que uno puede estar alterado, ¿no?, de alguna Claro. situación, hasta que uno de los últimos sueños ya, el mismo sueño, tal cual, ni más ni menos, pero ya el último, se forma la palabra Chuchuco, y de esa palabra sale una voz, o escucho yo una voz, y me dice, tienes que venir a este lugar. Ah, Pero como una orden, con una voz sí, ¿no?, firme. Algo... firme, ¿no? Entonces yo les cuento a la gente, y sentía una cosa acá. No lo puedo definir. En el pecho. Por decirlo así, y yo les decía, siento acá que tenemos que ir al lugar. Pero vamos a buscar, empezamos a buscar, y cuando me doy la sorpresa, o tenemos la sorpresa el grupo de amigos, que ese lugar había existido, porque no había en el mapa. El Chuc, ese lugar. Chuchuco. Chuchuco. Chuchuco, había existido ese lugar. ¿Dónde? Que había sido un ojo de agua metido en el desierto, en medio de la nada. Cuando yo me entero que existe el lugar, ¿Mismo en Perú es? claro, En el Perú. en el Sí, mismo Perú, siento pues una necesidad intensa de ir. Entonces yo le digo al grupo, vamos. Éramos más o menos 20 y tantas personas en mi casa. Comenzamos era 2 grande. amigos, después 3, 4, 5, al final terminamos como 20 personas en mi casa, reuniéndonos todos los domingos. Entonces yo les dije, ¿saben qué? El próximo sábado vamos a este sitio, vamos a buscar. Ya, que sí vamos, pero hay que saber meditar. No sabemos nada, vamos al sitio. Entonces les dije, vamos. Acordamos a las 3 de la tarde, nos encontramos el próximo sábado. Y cuando llegó el día sábado, no apareció nadie. No. Ah, de los 20 y tantos, ninguno. Ninguno, solamente yo, Estaba solo. solo. Y un amigo que está, Toñito Cisneros, que amigo de la infancia también, con el que hablé, me dice, y la demás gente, llamamos pero si hemos quedado ya, estamos hablando cuánto tiempo nos estamos reuniendo, nos vamos, me voy solo nomás, vamos contigo, va. Aparecen 2 personas más, en ese caso ahí Charo Ruiz, que es hoy en día mi esposa, y otro amigo más. Al final los 4 de las 20, y los demás, ¿qué vamos a esperar los demás? Vámonos. Y nos fuimos sin saber a qué ni a dónde, a buscar ese famoso lugar. Llegamos en la noche. ¿Era muy lejos de donde estaban ustedes? Más o menos en kilómetros. A 40 minutos más o menos en auto. Ah, Entonces, pero no nos dejaba en ese tiempo el auto, nos dejaba medio camino, después teníamos que caminar, trocha, ¿no? En esa época no había ni mochilas ni nada, fuimos así artesanalmente. muy improvisado todo. Así es. Llegamos al sitio y una noche llena de neblina, una neblina total, que no, inclusive las linternas alumbraban solamente a 1 metro de distancia. Era muy densa la neblina, un frío tremendo. Y cuando ¿será este lugar? Más o menos puede ser este lugar, será pues. El ojo de agua nos dijeron que estaba por ahí, desierto total, las 4 personas. ¿Y ahora qué hacemos? Y me pregunta, ¿y ahora qué hemos venido? Y no sé. Hemos venido movidos por ese sueño, por esa situación, pero ya estamos aquí. Claro, hay que esperar. ¿Y ahora qué hacemos? Uno de los amigos, no sabíamos relajación, meditación, siempre lo digo eso, y lo recalco y lo subrayo, no sabíamos absolutamente nada de nada. Entonces uno de los amigos dice, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Podemos hacer una relajación. ¿Y cómo se hace eso?
¿Qué es relajación? Bueno, pues primero nos sentamos, dejamos las mochilas, cerramos los ojos. Y ahora empezamos a tomar respiraciones. Pero ni bien yo cierro los ojos, siento o percibo que todo se ilumina, el lugar donde va. En mi ignorancia, así será pues la relajación, ¿no? Como claro. Nunca en mi vida había hecho, ya que continuaba con seguíamos respirando y la luminiscencia era cada vez más intensa, y me empecé un poquito a inquietar. Para darme un poquito de fuerza, decía, yo a mí mismo me repetía, así será pues la relajación, ¿no? Seguimos tomando respiraciones más profundas, y la luz era cada vez más intensa, empecé a sentir una quemazón en mi piel. Ya empecé a sentir una especie de electricidad en mi piel, empecé a sentir una sensación de mareos, de ingravidez, empecé a sentir náuseas. Mientras tanto, con los ojos cerrados, siguiendo... Siguiendo la voz del Claro. amigo que estaba, ¿no? Y empecé a escuchar también las respiraciones de ellos, que estaban viviendo lo mismo que yo. Que estábamos tratando, ya nos habíamos olvidado de la relajación de todo, estábamos empezando a luchar con esa sensación que empezábamos a sentir, que no era mía nomás, que era en los cuatro. Pero cada uno de ustedes no sabía que al otro le estaba pasando. Claro, y ya estábamos ya cada quien, sálvese quien pueda, por decirlo así. Llegó un momento en donde empecé a sentir ya mi cuerpo que empezó como un temblor por dentro. Ahí es ahí donde me asusté. Y yo mismo a mí mismo me dije, ¿no? Yo no sé si esto será relajación, meditación, ¿qué será Claro. esto? Pero esto no va conmigo. No, o sea, no, la idea no es sentirse mal. O sea, teóricamente uno piensa que esas cosas es para sentirte bien. Pues claro, por supuesto. Entonces yo ya estaba ya con miedo, estaba fastidiado, la respiración me faltaba, esa quemazón que sentía, eso. Y es así que me sacudo y decido abrir los ojos, ¿no? Bueno, aguantó bastante. Claro, y es que no pude más. Pero fue mala decisión abrir los ojos, porque cuando abro los ojos lo primero que veo es exactamente a medio metro donde yo estaba sentado, en medio del desierto, unos enormes pies o unas botas plateadas. Y cuando empiezo a levantar la mirada, había un personaje parado frente a mí de aproximadamente, no sé, 2,5 metros, 3 metros de estatura, con un pelo blanco adiamantado que le caía por los hombros, una barba perfecta, unos ojos gigantescos almendrados y una túnica blanca resplandeciente que brillaba como la nieve, ¿no? Yo, la verdad, siempre he tenido buenas emociones, nunca me he desmayado. Tremendo. Nunca me he desmayado, pero aquella vez cuando lo terminé de observar al personaje, sentí que las fuerzas... Se desvanecían. Así es, y empecé a desvanecerme, creo yo. En ese momento que me desvanecía, este personaje que en cada instante solamente me sonreía, felizmente, pero creo que si me decía hola, me terminaba de desmayar. Claro. Siento él sin mover los labios una voz que me dice, no temas. Es en ese preciso instante donde algo en mí, internamente, no lo puedo precisar si la mente, las emociones, el alma, el espíritu, el cuerpo, no puedo ubicar eso, pero algo en mí se activó dentro y empecé a sentir una paz humanamente no conocida. Todo lo contrario a lo que venía sintiendo antes de abrir los ojos. Efectivamente. Claro. Una paz que sobre todo me permitió recuperar la respiración, porque ya no podía respirar del miedo. Y esa respiración me permitió recobrar las fuerzas y poderlo contemplar a este personaje un poco más. Es ahí donde me doy cuenta que esa luminiscencia, estábamos nosotros como una especie de media luna, una bóveda de color dorado que pulsaba. Y este personaje estaba ahí, parado, prácticamente estábamos así, parado en medio de los cuatro. En medio de los cuatro. En medio de los cuatro. Es ahí donde yo lo primero que viene a mi mente es, ¿para qué estamos aquí? ¿Cuál es el objetivo de esto? Y bueno, lo interesante de la telepatía es de que las respuestas surgen al mismo instante que la pregunta. Ujú. Entonces, me dice, el objetivo de nuestra presencia es para que ustedes recuerden, porque la clave está en recordar. ¿Recordar qué cosa? ¿Quién eres y para qué has venido a este mundo? Ese es el objetivo de nuestra presencia en el mundo. Bueno,
muchas cosas más transmitió en ese momento, pero sí, esa paz, lo que les comento, fue algo humanamente no experimentado. Por eso yo en mis conferencias y las veces que he tenido la posibilidad de compartir mi experiencia, yo digo siempre, esa experiencia la puedo definir, la única manera como puedo definir esa experiencia es como una experiencia terroríficamente maravillosa. Claro. Perdón, y además tu experiencia y la de tus 3 compañeros que estaban ahí. Claro. Entonces cada uno de nosotros vivió de una manera muy intensa, otros abrieron a un poco los ojos, no querían abrir, o sea, todos sentimos todo eso. Entonces el personaje me dice, prepárense, porque esta no es la primera vez que va a haber la experiencia, van a haber más experiencias, pero es necesario que estén más preparados en el sentido interno. Entonces es ahí donde yo le pregunto, ¿y cómo nos preparamos? Porque a veces se tiene la desinformada idea de que, ya yo conozco muchos grupos que se flagelan, ayunan, se vuelven vegetarianos, claro, y un montón de argucias pues, para lograr esa preparación. Sin embargo, en esa oportunidad, cuando pregunté, ¿y cómo me preparo? ¿Cómo nos preparamos? La respuesta fue, prepárense con la única y valedera preparación, que es ser sincero consigo mismo. Increíble. Ahora, este personaje que usted describe así, a mí, por la descripción del personaje, no lo asocio con la imagen que nosotros tenemos de los extraterrestres, sino con una imagen más bien parecida a Jesús. Una túnica blanca, pelo blanco, barba. Claro, o sea, claro que sí. Mira tú que si es que... Perdón, eso lo va a responder después del corte. Yo lo que me quedo, o sí, con lo que me quedo, es entre tantas cosas. Estamos, es una maravilla. Estamos esto. acá que no podemos salir, ¿eh? Sí, exactamente. Una experiencia terroríficamente maravillosa. Ya volvemos. La mañana, estás en las mañanas de 2x3 en Radio AP 88.9 y estamos ni más ni menos que con Fernando Bendezú en una entrevista que estamos, ¿cómo decirlo? Como así, pendientes del relato porque es algo increíble. Terminamos hace un ratito. Perdón, le mandan saludos de Carlos Paz, de Perú, de todos lados nos están escuchando. Casi, sí, internacional, sí, entrevista internacional. Terminamos, Fernando, en que usted estaba contando. Bueno, te trato de vos, ¿te molesta que te tuteen, no? Es mucho mejor. Bien, porque acá el director de la radio no permite que lo tuteemos, entonces... Pero si él quiere, sí. Pero si él está de acuerdo, no tiene problema. Bueno, Fernando, terminamos el relato, vos estabas parado frente a un individuo, a un sujeto, que por la descripción yo te pregunté si tenía más que ver, de acuerdo a la imagen que nosotros tenemos, quizás sea errónea, de los personajes extraterrestres, comparado con la imagen que vos viste, que a mí me dio la sensación de que parecía más la imagen que nosotros tenemos de Jesús o de Dios. Claro. ¿Sí? Por la descripción que vos hiciste, que tenía una túnica blanca, barba, pelo blanco y demás. A vos, ¿para qué lado lo relacionás? Y para ninguno. En todo caso, el asunto está de que ya después, sacando conclusiones, si yo hubiera vivido esa experiencia hace 2000 o 5000 años, o sea, la única forma de interpretar eso era Dios. Claro. O en su defecto, el diablo. Claro. No hay otra manera de decir. Pero bueno, ya vivíamos pues, en el año 1994, yo ya venía de alguna manera... no investigando, pero siempre curioseando y viendo el cielo y teniendo entendido de que definitivamente no estamos solos en el mundo. Entonces en ese momento supe o sabía, aunque no en plena conciencia, de que era una persona no humana, digamos, pero sí de otra naturaleza, de otro mundo, de otro, no sé, de otra dimensión. No interesa realmente de dónde son, pero lo importante es que están aquí en medio de nosotros, interactúan con el ser humano. Y a la pregunta que me hacían anteriormente era de que descubrir también de que los sueños son un mecanismo, una herramienta de comunicación, claro, para ellos y para nosotros también. Entonces, y eso lo ha podido confirmar nuestra ciencia. Hay una asesora astrofísica italiana, Giuliana Conforto, asesora de la NASA, que en los años 2010, si mal no recuerdo, hizo una publicación en las propias Naciones Unidas diciendo que la NASA había detectado, nuestra ciencia había detectado una zona en la atmósfera que antes no le habían prestado atención, pero que ya lo habían detectado y lo habían confirmado y que efectivamente es real. Esa zona es a donde vamos cuando tenemos sueños.
Ajá. Esos sueños lúcidos en donde ahí se puede ver a la Virgen, a Dios, a los ángeles o a extraterrestres. Y que esa zona, obviamente, no lo llaman ellos zona astral porque son científicos. Claro. Para denominarlo de alguna manera le han puesto una nomenclatura, le llaman zona de intervalo. Son intervalos que accedemos las personas comunes cuando estamos en los sueños. Claro, ahora Ajá. dentro de nuestra memoria, pero no cualquier sueño, dentro Claro. de nuestra memoria tenemos 8 tipos de memorias. Bueno, no me voy a extender en ese campo. Hay un tipo de memoria que se llama la memoria declarativa, que está subdividida en 2 partes, la memoria histórica y la memoria semántica. La memoria semántica es aquella que graba todos los momentos, instantes de tu vida cotidiana. Y la memoria histórica tiene como función solo y exclusivamente grabar, almacenar, por decirlo así, aquellas experiencias trascendentales. Claro. ¿Cuáles son aquellas experiencias trascendentales del ser humano? Aquellas que cambian sustancialmente tu conciencia. O sea, traducido, son aquellas por las cuales has visto a Dios, a la Virgen, a ángeles, o has tenido una experiencia trascendental a nivel espiritual. Claro. Ahora, voy a hacer un paréntesis aquí, pero no me voy a desviar en eso, solamente llamar la atención. Esa memoria histórica, que tiene que ver, o sea, propiamente dicho, con la parte espiritual del ser humano, demostrado científicamente, la psicología transpersonal, la mecánica cuántica ya lo han demostrado, esa memoria se alimenta de esas experiencias, almacena eso. Pero para darle vida y funcionamiento a esa memoria, que sería interesante que la tuviéramos mucho más utilizable, mucho más desarrollada, ¿no? Como dices, existe un requisito fundamental. ¿Cuál es? Estar cerca unos de otros. Ah. Porque cuando tú haces lo contrario y aíslas a los unos de los otros, empiezas a bloquear esa memoria. Ahí es donde viene la parte... Mira tú el distanciamiento social al cual hemos sido sometidos mundialmente. En estos últimos 2 años. Hay un propósito de fondo, que no es distanciamiento social, lo que quieren lograr es un distanciamiento cognitivo. Traducido eso en tercera dimensión, lo que se intenta hacer y se está logrando lamentablemente es romper los lazos espirituales que hay entre los seres humanos. Parece, por lo que estás relatando, parece una teoría conspiranoica, porque cuando uno empieza a hablar de este tipo de cosas, el común de la gente lo cataloga así, lo dice así, parece algo conspiranoico. Pero sin embargo, yo no estoy dando aquí mi parecer, lo que me dijeron los marcianos, no. Son datos. No. Por ejemplo, dentro de estos datos, de esta información de cómo funciona esto de esta memoria y la necesidad que tiene esa parte de la memoria, la necesidad de que estemos cerca de unos de otros, es para que de alguna manera, entendiéndolo hoy en día ya con un lenguaje más actualizado, es para que nuestras conciencias o nuestra evolución, nuestros genes, nuestros ADN como especie se vaya actualizando hacia algo mejor. Claro. Pero si tú haces lo contrario y rompes eso, más bien se frena ese proceso evolutivo. ¿Quién lo descubrió eso? Eso lo descubrió Carl Sagan, aquel, sí, ¿no es cierto? Y lo escribió el mismo Tedros, director de la OMS, en el canal DW de Alemania, en el mes de mayo, junio del año 2020, dijo en una entrevista, acá lo que nosotros nos tememos es que después del coronavirus hay un virus mucho más peligroso. Claro. Entonces los periodistas, ¿que hay otro más peligroso que el COVID-19? Sí, hay uno peor y uno más peligroso, que es al que verdaderamente tememos. Y nos puede decir, sí puedo decir, ¿cuál es ese virus? Es ese grupo de gente que no va a creer en esta pandemia, que va a estar en contra de eso. Ese es lo están diciendo, lo han dicho siempre. Claro. Bueno, incluso están en alguna oportunidad también hablaron, digo, de las grandes élites, ¿no? También hablaron de la parte negativa de la invasión extraterrestre, porque lo generan como un miedo.
Es decir, la humanidad tiene miedo del contacto extraterrestre. Así es. La gente común tiene miedo del contacto. En el corte vos estabas hablando con Lore y hablabas de que había un niño que te fue a visitar a vos justamente porque venía Claro. con sueños recurrentes y lo trataban de loco. Definitivamente el miedo es algo que una herramienta perfecta para bloquear cualquier desarrollo cognitivo, de personalidad y también de la conciencia. Claro. Y eso ha sido perfectamente utilizado lamentablemente por los servicios de inteligencia. Entonces, a lo largo nos han venido asustando de una manera cultural, teniéndole miedo pues a estas experiencias o teniéndole miedo a diferentes circunstancias. Es por eso que en este tipo de experiencias definitivamente uno con lo que se enfrenta también es con ese miedo, porque muchas veces yo me pongo a analizar por qué sentí tanto miedo y tanto pánico, ¿no? Si la persona esa no me hacía nada y bueno, era solamente su apariencia, que tampoco era fea ni desagradable. Claro. Por eso, perdóname que te interrumpa, por eso yo te preguntaba, porque la imagen común que existe de un extraterrestre no tiene nada. O sea, hace poco se cumplieron creo que 30 o 40 años del estreno de E.T., que fue la primer película que tocó, por lo menos el tema así muy por encima. Pero, contrario a todo lo que se dice, E.T. era un extraterrestre absolutamente amigable, Así es. ¿verdad? Entonces, vos estábamos hablando de esto, la imagen del extraterrestre como algo que nos quieren hacer creer que como que es algo malo, que es algo que nos puede generar un daño. Claro, que vienen a conquistarnos, Que que vienen a vienen a conquistar. quitarnos algo, ¿no? Entonces, y eso no ha sido así, o al menos, de hecho, no solamente es mi experiencia, muchísima gente ha vivido en el mundo entero experiencias semejantes, similares, mucho más intensas que la mía, en donde hemos podido recatar que definitivamente estas personas tienen el potencial, definitivamente, y eso científicamente está también aceptado, tienen el potencial para hacernos un daño si es que quisieran hacerlo. Claro. Pero ellos vienen para qué, o sea, yo después sacando cuentas, se da toda esa experiencia de contacto aquella vez conmigo, ¿para qué? Para que yo sintiera, no el pánico, o quizás sintiera las dos cosas, primeramente el pánico que era mío, y finalmente esa paz, pero que también era mía. Claro. Habla también un poco de la dualidad de la vida, porque la vida Claro es así, que sí. el sol y noche. El detalle está que esa paz no estamos acostumbrados, entonces cuando mucha gente podría pensar de repente que esa paz me la dio el extraterrestre, no, ellos tienen los mecanismos, la inteligencia o digamos los instrumentos para estimular esa parte interna tuya por la cual tengas acceso, aun cuando sea por un instante, a esa paz. Claro. Y esa paz es lo que verdaderamente somos, no lo que aparentamos ser. Entonces yo digo, ¿por qué no podemos estimular eso constantemente? Definitivamente cambiaría el mundo. Claro. Estamos muy distraídos para eso. Totalmente Está distraídos. todo hecho para que Entonces- estemos distraídos. Y ahora ya asustados, perdón. Sí. Vos sos entonces ¿cómo se dice? Un contactado. No, Sos- así me han denominado, pero no, yo soy Fernando Bendezú nada quién- más. Ex ¿A abogado. quién se le Ex denomina contactado? ¿Por qué se les dice así? Quizá para de alguna manera denominarse a un grupo determinado de personas que tienen contacto. Pero yo digo, por ejemplo, ¿quién? Porque personas que vieron ovnis hay cientos de miles. Claro, en el entonces, mundo. según mi experiencia y según lo que yo comento muchas veces, basta que tú veas una vez y ya eres contactada. Ay, yo soy ¿Vos sos contactada? Yo soy Adair? contactada. Qué Basta grande. que hayas soñado una vez, eres contactada. ¿Por qué? Porque entendemos que esto es un programa, un proyecto, un plan, no sé cómo llamarlo, de origen no humano y que tiene que ver nuestra realidad. Definitivamente ellos vienen, te contactan, te hacen ver su nave, su luz, lo que sea, por algo. Porque no es les accidental. no es accidental. Sí, el que ve es porque ellos quisieron, se mostraron a propósito. Así es. No y, es que se les y escapó ocurre ahí. algo mucho más interesante. Hay en los gobiernos tienen tecnología para de alguna manera medir. Mira tú, medir, por decirlo así, la madurez o la edad de tu conciencia. Increíble. Tienen esa tecnología. Entonces, ¿qué pasa? Que estos, lamentablemente, militares en su gran mayoría. Tú sales, muchas veces han pasado estos casos cotidianos, que estás en tu casa haciendo cualquier cosa, Sí. o viendo televisión, no, cualquier cosa. Vida estás- habitual. Vida habitual. Y de pronto sientes la necesidad y no sabes por qué y sales al balcón o sales al jardín y sales al patio. Y la gente sale o a botar la basura o a eso, y de pronto se ven ahí con el objeto que va.
Otra vez de vuelta el consejo, que lo hemos dicho muchas veces, seguir el instinto. Claro, que no Si es de tanto re- instinto, es la intuición. Esa ¿Qué es? intuición que te dice, voy a ir afuera. No, y enseguida la Así anulamos. es, ya. No, ¿a qué voy a ir? Si hace frío o lo que Y sea. al final concluimos, no es que fuiste, te llevaron Te llevaron. a través Ay, de la intuición. Déjame terminar, Sí. termino entonces. Entonces, en ese momento se da la experiencia. Te decía, tenemos hoy en día los seres humanos, lamentablemente nuestros poderes tienen la tecnología como medir la conciencia o la madurez, por decirlo así. Entonces te evalúan, te dicen, pero tú saliste al patio y viste, ¿y cuánto duró esa experiencia? 1 segundo, 2 segundos, es un flash, instantes nomás, perfecto. Ya, con esos medidores, por decirlo así, no tengo el nombre, como ellos pueden determinar que, por ejemplo, tu conciencia tiene de 1 a 10, por decirlo así, el principio y antes de que tú salgas al patio, estabas en 3. ¿No es cierto? Sí. Se supone que viene el 4, Claro. porque no te puedes saltear. Pero cuando regresaste, o sea, viste eso y después pasaste al 7, al 8. ¿Automáticamente? Entonces, nuestros científicos o la gente investigadora de todo esto se lleva la pregunta, ¿no? ¿Qué pasó en ese momento? ¿Por qué ese instante? Si pasó un instante, ya, ¿a qué se concluye? Que en el momento que tú ves, en ese momento ellos paralizan el tiempo. Ah, más. Entonces, o bajan, o te suben, te hablan, yo qué sé. Pero en ese proceso has vivido una semana, un mes, un año, 10 años, 20 años, 50 años, 100 años de aquí, y después que terminan de hacer lo que tienen que hacer, te reinstalan, y para ti ha sido 1 segundo. Pero acá se detiene el tiempo para Acá eso. se detiene el tiempo. Es increíble, ¿eh? Entonces, eso saben nuestras autoridades, lamentablemente militares en su mayoría. Claro. Entonces ellos pueden determinar, dicen, pero ¿qué ha hecho que madures? Por eso las personas cuando vienen después de las experiencias se dice, ¿no? O sea, no he vuelto a ser el mismo. ¿Pero qué ha cambiado? No, sigo siendo el mismo. Pero hay algo de mí como que una mayor sensibilidad, una mayor madurez, claridad mental, equilibrio, cosas que no se logran de la noche a la mañana, ni la universidad ni la educación te da. Eso se da solamente con experiencias trascendentales de vida, que es finalmente ese es quizá el mensaje principio y final que a mí me dieron, era de que tenemos la posibilidad, la obligación y la necesidad de reconectarnos con la vida. Claro. ¿Y cuál es la vida? Es tu entorno, o sea, tenemos que comprender nuestro entorno. No se trata de comprender a los marcianos, para qué vienen, cómo viven, para qué nos interesa cómo viven, cómo funcionan sus naves. Lo que debemos entender es cómo vivimos aquí. Y si empezamos a observar objetivamente cómo vivimos aquí, como decías tú, vivimos un desastre. Sí, un Vivimos caos. Total. Entonces empezamos a ordenar nuestra vida. Y al ordenar tu vida empiezas por defecto a ordenar la del vecino o a estimularlo. Y empezamos así a equilibrar. Claro que sí, ese es el objetivo Se final. contagia. Se contagia. Entonces no interesa de dónde vengan, o sea, como alguna vez me dijeron, no importa de dónde vengamos, ni quiénes somos. Nosotros venimos a través del tiempo, viajes en el tiempo, viajes de diferentes lugares, trayendo el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Que lo importante es que sepas quién eres y por qué estás aquí. Claro. Y no te distraigas de cómo es mi nave, cómo es... No, eso no interesa, eso es solamente la parte del fenómeno nomás, de la anécdota, ¿no? Fernando, acá en Argentina hay un lugar, hay muchos, ¿no? Pero hay un lugar por excelencia que está en Córdoba, que se llama el Cerro Uritorco, Sí. donde promueven, o se promueve desde hace muchos años, el avistaje de ovnis. ¿Vos estuviste por allí o no? Sí, de hecho, paradójicamente, la primera vez que fui invitado a Argentina, fui a Capilla del Monte, Claro. un gran amigo, ojalá si estará escuchando mi querido amigo Henry Guiomasa, y definitivamente es un lugar especial. Sin embargo, yo me atrevo a decir, con muchas otras entrevistas
tanto se conoce Capilla del Monte, sí, famoso, eso. Siempre digo, pero como San Luis, no hay. Vos decís, perdón, esto es importante, ¿eh? ¿Vos Sí. decís que hay más avistaje en San Luis que en Capilla del Monte? Perdón, ¿los extraterrestres eligen un lugar? Bueno, es que es muy complejo todo eso. Primeramente, el hábito no hace al monje, no es el lugar. Ajá. Según mi experiencia, no se trata del lugar. Porque si hablamos cuánticamente, no existe ni el cerro, ni la montaña, ni nada. Solo existe tu conciencia. Entonces, definitivamente no es el lugar, porque yo he llevado a lugares a mucha gente, ufólogos interesados en eso, y han acampado y han estado 3, 4, 5 días y no ha pasado absolutamente nada. Claro. Sin embargo, entonces ellos dicen, pero ¿cómo es que ustedes van y de pronto fulano va y pasa? Entonces ahí es donde nos vamos dando cuenta que, para comenzar, esto no se trata de curiosear. Esto no es para curiosear. Eso se trata de algo que ver con la conciencia. Entonces cuando me decían a mí, la preparación única y valedera para hacer los encuentros es sean sinceros consigo mismos. Entonces, ¿cómo tenemos, para que suceda eso, cómo tenemos que ir a la montaña si es que yo quiero tener un contacto? Tengo que ir sincero conmigo mismo. Pero ¿cómo es ser sincero conmigo mismo? En algún momento ellos me aclaran, me dicen, es de alguna manera como cuando das un abrazo a tus hijos o a tus padres, a tus seres queridos. Cuando tú los abrazas, ¿por qué los abrazas? Porque se ve bonito, porque Dios te va a conceder unas 5 hectáreas en el cielo porque estás haciendo algo bueno. O como los New Age dicen, porque estás quemando karma ahí. Claro. No. Tú abrazas a tus hijos o a tus padres porque simplemente sientes hacerlo. Punto. No hay explicación, justificación, motivo ni razones para hacerlo. Así tienes que reunirte con tus amigos a conversar de esto. Así tienes que meditar. Así tienes que ir al campo. Así tienes que salir. Y entonces, solo así funciona. Claro. Pero si tú vas movido por la curiosidad, qué lindo, está de moda la meditación, hatha yoga, mantra yoga, y no funciona así. Entonces terminamos más bien temiendo caer en el peligro de más bien crear las condiciones contraproducentes de lo que paradójicamente deseamos. En vez de liberar, esclavizamos, volvemos a la gente dependiente de cerros, montañas, lugares, personas, conocimiento, información, cuando no, la evolución es individual e intransferible. Acá se trata de, si tú crees en Dios, contáctate con Dios, tú y Dios, y punto. Acá no tiene que intervenir ni prácticas, ni rituales, ni inciensos, ni nada de eso. Que Claro. con eso no quiero decir que esté mal que prendas tu incienso. No, pero se entiende. Sino que no debemos volvernos dependientes de eso. No está mal, pero no es necesario. No es necesario. Y más bien ha sido en los años 70, Kissinger, director de la CIA, con Rockefeller, que dio, no sé, cerca de $55 millones en aquel entonces, para crear y motivar más bien los movimientos New Age, que hoy en día los tenemos muy bien arraigados culturalmente en todo el mundo. Pero ¿cuál era el objetivo? Que no importa en qué creas, lo que importa es que creas. Claro. Y creyendo te estás esclavizando. Porque ahora se ha demostrado científicamente que las creencias, todas, absolutamente todas, van solamente a estimular y a ubicarse, por decirlo así, en el cerebro básico reptiliano o el instinto de supervivencia. Y tenemos nosotros el neocórtex, la corteza cerebral, que es la inteligencia. Entonces, cuando decimos tú crees, estamos estimulando. Cuando decimos crees a la persona, o creemos, si ustedes me creen lo que yo les estoy contando, entonces también ustedes están siendo manipulados por mi información. O sea, Claro. no me tienes que creer. Tienes que atreverte a buscar, a evidenciar, y así como yo. Tenés que sentirlo. Claro, yo quise, salí y descubrí que existen, es real y todo eso. Ya venimos.